Jóvenes, buen día. Bien, ya estamos nosotros ingresando a la parte de lo que son cómo se escriben o se diseñan las funciones cuadráticas y todos los exponenciales en Excel. Ustedes ya hicieron en el primer ejercicio de tabulación de funciones exponenciales en Excel, que es básicamente este. Como resultado de ese ejercicio les va a dar a ustedes básicamente esto que aparece aquí en la gráfica, que es la famosa función parabólica. Es decir, que si hasta el momento ustedes habían estado trabajando y colocando la sintaxis para funciones del tipo lineal, es decir, y igual a mx más b, actualmente van a tener esta clase de funciones: ax cuadrado más bx más c, con a, b y c que pertenecen a los reales. Ya me imagino que usted ya a estas alturas de su bachillerato ya saben que son números reales, y con a diferente de cero, es decir, este número que acompaña a la x aquí debe ser diferente de cero, porque obviamente ustedes cualquier número que tengan aquí como x elevado al cuadrado, lo que sea, lo que se les ocurra multiplicado por cero, pues obviamente les debe dar, sí, cero. Entonces básicamente es eso. Por eso ustedes, en este caso, yo les coloqué un ejercicio como este, en el que tenían ustedes algo así como esto, x al cuadrado, y también tenían este otro ejercicio con menos x cuadrado. Eso es lo que les tocaba a ustedes tabular, simplemente tabulaban, no hacían absolutamente nada más. Como ustedes se dieron cuenta, esa función o esa forma exponencial de escribir de sintaxis en Excel tiene una particularidad, y es que ustedes, cuando ustedes tenían, por ejemplo, esa función donde tenían números positivos, esta que les aparece acá sin el menos, que era el trabajo porque con el menos ya se les había dado la solución, era básicamente esta que está aquí. Observen aquí que hay tres funciones parabólicas, tres gráficas de función parabólica. Esta de aquí, que es la azul, pertenece a y igual 2x al cuadrado. Esta de aquí del centro, naranja más oscuro, pertenece a y igual x cuadrado. Y la que está aquí al lado exterior pertenece a un medio de x al cuadrado. Entonces ustedes tenían básicamente esta y igual x cuadrado que tienen aquí, esta del centro de la mitad, esta es la que ustedes básicamente tabularon y cuya gráfica debería ser esta, que aún no han graficado. En la próxima guía ya ustedes deben graficar, pero obviamente ya tienen esta explicación, así que no tendrán problema. Y observaron ustedes que, por ejemplo, para valores como por ejemplo 1, en este caso miren, aquí 1, tenía en y su respectivo valor, que era 2. Fíjense aquí, para esta función. Para 1 en esta tenía básicamente que era 1, y para menos 1 era menos 1. Para 2 tenía en ese caso 3, y para menos 2 tenía también 3. Observen que para un valor de menos 2 y un valor de 2 que son diferentes en x, tenía el mismo valor en y. Esa es una particularidad que ustedes visualizan cuando tabulan las funciones cuadráticas. Ahora bien, también cuando pasaban con 1 y menos 1 tenía el mismo valor, les daba 1 en ambos lados, cosa que no pasaba con la función lineal. Aquí sí pasa, y esa es una de las características de esa función cuadrática. De esa forma, y igual a x cuadrado más bx más c. Significa que ustedes graficaron solamente esta parte, x cuadrado, y ahí al lado de la x hay un número que no se escribe pero está ahí. Lo hemos dicho desde comienzo de año. Cuando no aparece nada, obviamente es un número 1 que está multiplicando a x cuadrado. No puede ser 0, obviamente, porque si hay un número 0 multiplicando al x cuadrado, pues 0 por x cuadrado da 0, ya no existiría la función. Entonces es un 1, a menos que, como hemos dicho desde el comienzo, les coloque yo esto, y significaría ahí
que ya no hay un 1, sino un menos 1 que multiplica a x cuadrado. Entonces ya sabemos que no hay nada, hay un 1 por x cuadrado. Vemos un menos, hay un menos 1 por x cuadrado. Bien, y ese ejercicio fue explicado también en el video pasado. Bien, ahora, fíjense cómo ustedes, al solamente, es decir, teniendo esta función cuadrática, tiene tres partes. La parte cuadrática x cuadrado, la sola x y donde aparece un número solo, ya sin x. Tiene tres partes. Ustedes han trabajado hasta el momento solamente con esto, con la primera parte. No hay una parte bx y no hay por el momento un número aparte solo. Solamente la primera parte, porque tiene tres partes. 1, 2, 3. Han trabajado solamente con esta. Ahora bien, ¿qué podría suceder o qué va a suceder en la medida que aparezcan estas partes? O sea, que aparezca esto, pero también aparezca un número con x y después un número solo, que aparezca toda la cuadrática completa. Eso tiene repercusiones en su gráfica. Observen cómo, si trabajan con la primera parte nomás, el vértice de la parábola siempre está aquí en 0, 0, no se mueve. Fíjense cómo en la medida que este número que acompaña a la x es más grande, por ejemplo ya no es 1 como aquí, sino aquí 2, fíjense cómo la parábola se cierra. Esta que está aquí en azul o moradito está más cerrada que esta, donde suponemos que hay, o no suponemos, sabemos que hay un 1 aquí multiplicando a la x. Si el número es 2, que es más grande, la parábola se cierra, mírenla. Si fuera un 3 o un 4, sería aún más cerrada todavía su parábola, pero el vértice siempre estaría aquí en el punto 0, 0. Y también, fíjense cómo, si el número que acompaña a la x cuadrado es más pequeño que 1, como en este caso, un medio, que es la mitad, fíjense cómo la parábola no se cierra, sino que se abre. ¿Sí ven? Es más abierta que las otras dos, pero el vértice sigue estando ahí, no se mueve. Entonces, en la medida que el número que acompaña a la x sea más grande, la parábola se cierra. En la medida que el número que acompaña a la x sea más pequeño que 1, pues la parábola se abre. Pero su vértice siempre estará ahí, justo ahí en el vértice. En el punto de convergencia del plano cartesiano, que es 0, 0. Ahí está el vértice y no se mueve. Ahora vamos a ver qué sucede cuando ya se le agrega esto, pero también se le agrega esto. ¿Qué pasa con la gráfica? Miremos a ver. En este caso, por ejemplo, ustedes ya tienen la segunda parte, perdón, la tercera parte, que es c. Ax cuadrado, que está aquí, no aparece bx. Fíjense que no aparece, pero aparece un número solo. Significa que trabajaron o estamos trabajando solamente con esta parte y esta parte. La parte de la mitad, bx, no se ha trabajado. Entonces aparece esta parte, la parte 1 y la parte 3. Cuando pasa eso, fíjense que el vértice ya no está aquí, siempre quieto, sino que ahora fíjense que el vértice se desplaza en el eje Y. Si a x cuadrado, ¿cierto?, le agregamos un 2, un más 2, significa que su vértice se desplaza hasta aquí, hasta la coordenada Y2. Fíjense que ahí está el vértice. Pero si no le agregan un 2, sino que le agregan un menos 2, su parábola ya no está, ¿cierto?, allá en este cruce, o estará acá, sino que estará en la coordenada Y menos 2. O sea, aquí, por ahí cruzará. Ahí está el vértice. Ahora, si le agregaran, por ejemplo, un más 5, obviamente, su vértice estaría aquí. O sea que la parábola vendría de esta forma. Así. Y si le agregaran, por ejemplo, un menos 4, pues obviamente estaría por aquí abajo. Haría algo así. Bien. Observen que para todas las que hemos visto, x cuadrado siempre es positivo. No le hemos agregado hasta el momento un menos. Para nada, no se le ha agregado un menos. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, ¿qué pasa ahora si se le agrega un menos? ¿Cierto? Se le agrega un número negativo ahí que acompaña el x cuadrado.
porque aquí en estas tres, fíjense, todo esto que está en x cuadrado, el número 2 es positivo, aquí el 1 es positivo, el menos el 1 medio es un positivo, todos son positivos, significa que la parábola está abierta hacia arriba, miren. ¿Sí? Se abre o se cierra dependiendo del número que coloquen acá, pero está abierta hacia arriba. Ahora bien, si ya le agregan la parte C, sigue abierta hacia arriba, pero ya se desplaza el vértice en este sentido, en el eje Y, dependiendo del número que ustedes coloquen aquí. ¿Sí ven? Ahora miremos qué sucede cuando ese número es negativo. Fíjense que aquí tenemos las mismas tres gráficas que teníamos allá en el primer ejemplo. El menos 1 medio de x cuadrado, el menos 2x cuadrado y el menos x cuadrado. Fíjense cómo el vértice sigue ahí quietico. No se mueve porque no se le ha agregado la parte C, es decir, el número. ¿Me explico? Sigue ahí quietico porque no se ha agregado un número. Solamente es esta parte, igual que aquí. Las mismas tres y sigue pegado el vértice ahí. Porque aquí no hay más 5, más 2, menos 2, más 8. No le hemos agregado nada de eso. Aquí sí. En esta parte sí se le agregó y el vértice se desplaza. Y en el siguiente ejemplo es solamente otra vez la primera parte, como la que acabamos de ver, pero solamente con números negativos. Es decir, se ha invertido aquí el signo que acompaña el x cuadrado. Y fíjense que es fundamental porque la parábola abre hacia abajo. Abre hacia abajo. Son las mismas tres del primer ejercicio, de este se lo repito. Aquí está. Las mismas tres, mírenlas. Pero ahora les colocan un menos. Nada más se les coloca un menos. Y eso hace que su gráfica cambie y abra hacia abajo. Entonces fíjense que aquí ustedes tienen un medio de x cuadrado. Habíamos dicho, fíjense ahora, que cuando le colocaba un medio de x cuadrado, la parábola que se abría o se cerraba. El número era más grande. Entre más grande el número aquí, el x cuadrado, decíamos que se abría o se cerraba. Decíamos que se cerraba. Fíjense que aquí al colocarle el menos, ese número es cada vez más negativo, más pequeño. Fíjense qué está pasando ahora con esta parábola. Ahora tenemos un medio de x cuadrado, es la más abierta. Fíjense. ¿Ven? Que como aparecía allá arriba, tenemos x cuadrado negativo, sigue estando en la mitad, y 2x cuadrado sigue siendo cerrado. ¿Sí ven? Igual que la que vimos allá en primero, pero ahora todas están abiertas hacia abajo. Significa que son parábolas invertidas, es decir, están con su vértice siempre ahí, pero será negativo. Ahora imaginémonos qué pasaría, ¿cierto?, con estas parábolas que vimos acá. ¿Sí ven? Donde el vértice se desplaza. Pero imaginémosle que ahora le colocamos, ya no es x cuadrado más 2, sino menos x cuadrado más 2. Y esta será menos x cuadrado. Y esta de aquí abajo será menos x cuadrado menos 2. Todas ahora con x cuadrado será negativo. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar con eso? Sí, exactamente eso. Será la misma, estará el mismo vértice aquí, pero ya no estará abierta hacia arriba, sino que tocará dibujarla hacia abajo. Estará abierta hacia abajo. Y esta x cuadrado, que está aquí con vértice y abierta hacia arriba, su vértice está en el cruce de coordenadas, seguirá ahí su vértice, pero ahora estará abierta hacia abajo. Y esta que tenemos acá, con x cuadrado menos 2, si le colocamos menos x cuadrado más menos 2, perdón, ahí si fuera todo esto negativo, entonces sería la misma, pero ya no estaría abierta hacia arriba, sino que estaría abierta hacia abajo, con el mismo punto de vértice. Fíjense cómo el signo que acompaña aquí a x cuadrado, si es positivo, abre hacia arriba, si es negativo, abre hacia abajo.
si el número que acompaña a la x entre más grande sea, más cerrada la parábola, y entre más pequeño, más abierta la parábola. Ahora, si a esa parte de la cuadrática, que es esta, se le agrega la parte c, nos está diciendo dónde corta la parábola al eje y. Si le agregamos un más 2 a esto, será esta misma, pero ya será con el vértice desde por aquí. Si a esta le agregamos un menos 2, será la misma, pero estará abriendo hacia abajo y cortando en menos 2, perdón. Entonces, si a esta solamente se le pone el menos 2, entonces simplemente se corre el vértice hacia abajo, hacia, por ejemplo, hacia aquí, hacia menos 2, y abrirá a partir de ahí. ¿Sí ven? En la medida que se le agregue alguna cosa, algo aquí en la parte C, eso es lo que nos dice dónde corta al eje Y. Entonces, si ustedes le quieren agregar a esta, por ejemplo, x cuadrado más 5, significa que esta función que está aquí se desplaza el vértice y estaría aquí. Significa que desde ahí es donde se abre hacia ambos lados. ¿Bien? Entonces, básicamente eso es lo que quería mostrarles esta semana. Entonces, ya en el próximo video seguiremos trabajando y empezando a graficar lo que son esas funciones, verificando los puntos de corte y cómo se hace la sintaxis en Excel. Entonces ya saben que en la descripción del video les dejo otro video de refuerzo que deben ver, se hace parte de la clase, y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego, jóvenes.